al Señor por sus bondades y su compasión de cada día con nosotros, cómo nos cuida en todo momento, ¿sí? Y gracias a Dios por eso, que podemos disfrutar por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Uso esa palabra, no solamente ahora por solamente ver el libro, sino en todo tiempo, ¿no? Él nos redimió de nuestras iniquidades, Él pagó el precio por nosotros, y es por Él que podemos disfrutar de su palabra, de su persona, de su voluntad, de su obra, que si uno se pusiera a enumerarlas, son muchas en cantidad, son bastantes. Entonces, Juan también menciona que si se tendrían que escribir acerca de las cosas que hizo el Señor, no cabrían los libros en la tierra, para hablar de su magnificencia, de su bondad, de su misericordia, de todo lo que Él es y de todo lo que ha hecho, siendo nuestro Salvador, nuestro Señor mismo, con su poder, siendo Dios mismo. Bien, vamos a ir al libro de Ruth, como recién mencionaban nuestros hermanos. En el capítulo 2, versículo 20, es el versículo clave que estamos tomando, y desde allí, como les decía recién, vemos a este Señor, a este Jesús, como el Redentor. El versículo 20 del capítulo 2 dice así: y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Hoy, por la gracia del Señor, vamos a mirar, a modo de título, sin lugar a dudas lo encontramos en las Escrituras, el Señor mismo la menciona, nuestro Señor Jesucristo, allí por Mateo, dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que vamos a ver, por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Vamos a leer el pasaje de hoy, acompáñame ahí. Dice así el versículo 18, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vamos a orar al Señor en su misericordia y que nos dé la gracia para poder disfrutar de su palabra, de su persona, y también que sean renovados nuestro entendimiento. Oremos. Señor, Padre bendito, te damos las gracias, porque eres bueno, tu misericordia son nuevas cada mañana, y por medio de nuestro Redentor nos podemos acercar a ti. Por medio de Él hemos sido aceptos delante de ti. Él nos ha limpiado con su sangre, ha comprado, ha pagado el precio, nos ha lavado. Gracias, Señor, porque tú ves a tu pueblo, a tu iglesia, y en ella no hay mancha, Señor, no hay pecado, no has notado iniquidad ni perversidad, Señor, porque nos ves a través de tu Hijo, a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por ello. Rogamos en tu misericordia que el amor de Cristo, su obra, su carácter, su entrega hacia ti, hacia su voluntad, por amor a tu pueblo también, ese amor nos constriña y nos lleve a vivir para la gloria de tu nombre cada día de vida que nos das. Ayúdanos, Señor, en las debilidades, en la lucha, en la aflicción, para que Cristo sea nuestra fortaleza, Él sea nuestro consuelo, tu palabra, Señor, sea nuestro consuelo, aquello que va a mantenernos con la vista hacia adelante, como mirando al invisible, tu promesa, Señor, que podamos esperar en ti cada día. Mientras tanto, no esperando de brazos cruzados, sino, Señor, haciendo tu voluntad. Guíanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vimos la última vez, si ustedes se acuerdan un poquito, al amparo del Redentor. Ese fue el título de la última vez que nos encontramos, y hemos visto desde el capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el 13, aunque yo les había compartido que el 13 lo íbamos a ver así muy superficial, muy poquito, porque aún todavía había más para poder ver y nutrirnos, poder ser de provecho para nosotros. Entonces, vimos aquello que pasó la última vez, que Ruth está cumpliendo al pie de la letra todo lo que le dijo su suegra que vaya a hacer delante de este varón Booz, ¿sí? Cómo tenía que conducirse, cómo iba ella a decirle que extienda su manto sobre ella y que de esta forma cumpla la voluntad
que el Señor había dejado escrita en su palabra, de cómo debía proceder el pueblo para darle la gloria a Dios, para que se hagan las cosas conforme a su voluntad y no según la idea de cada una, no buscando el amparo por sus propios medios, sino buscando la voluntad de Dios y que Él sea agradado en todo, que Él sea exaltado con la vida tanto de Ruth, de Noemí, y también en este caso Booz, o el otro hombre que está ahí, el pariente que tiene el derecho más antes que Booz. Entonces, de una forma u otra el Señor tiene que ser exaltado, ¿sí? Entonces, ya sea por Booz, porque nosotros hasta ahora no hemos llegado a ese momento, ¿sí? Aún Booz mismo nos mantiene al límite, vamos a ver que él hace de que las cosas no se aceleren y que demos por sentado algo que ya tiene, que va a ser así, sino que no se apresura, no dice cosas alocadas, no está tomando decisiones adelantadas, sino que es prudente, llevando de que todo sea exaltado, de todas formas el Señor sea exaltado en su voluntad, ya sea por ese otro pariente cercano que está antes que él o por él mismo. Entonces, fíjense que cuando ella le dice extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, eso es lo que veíamos anteriormente, ¿sí? ¿Quién eres? Ella le dijo, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, eso lo veíamos en el versículo 9. Ese es un lenguaje que habla acerca de cómo ella le está pidiendo a vos que pueda hacer también la voluntad del Señor, que pueda levantar descendencia a este pariente que había, al difunto, este hombre que había muerto, su marido, Malón en este caso, y que se pudiera cumplir así la voluntad del Señor, la ley de Dios. Ese lenguaje de redimir, que le va, es ese título que en este caso al final del libro le va a quedar a vos, a él, ese título, también lo lleva el Señor, es lo que Dios hizo con nosotros. Cuando cada uno de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo Jesús nuestro Señor. Nos hizo ver nuestra maldad y nuestra ofensa a Dios. Hizo ver nuestra necesidad, nuestra miseria, el lugar en el cual nosotros nos encontrábamos. Nos convenció de pecado cuando vino la predicación del Evangelio, cuando nos anunció las buenas nuevas, porque lo que teníamos cada uno de nosotros era una mala noticia. O sea, la paga por el pecado era la muerte. Y de ninguna manera nosotros podíamos redimirnos o rescatarnos con nuestros hechos, con nuestras obras, con las riquezas, con todas las cosas que teníamos a nuestro alcance. Ni mi fuerza ni mi sabiduría, nada valía para que pudiera rescatarme de ese día, del cual me iba a encontrar con el Señor, con el juez de vivos y muertos, cara a cara. Y Él va a dar el pago en persona, también lo dice así desde Deuteronomio. Él es el que no tarda, aquel que se persiste en la soberbia, no tarda en darle el pago en persona. Entonces, nosotros íbamos a ese encuentro, nosotros íbamos a Él a rendir cuentas, y Cristo en su misericordia se cruza nuestro camino, el Señor resplandece en nuestros corazones, y por primera vez, cuando vemos que no hay nada, hermanos, de lo cual nosotros podamos agarrarnos, solamente Cristo, corremos a Él y le decimos, Señor, extiende tu capa, extiende tu cobertura, guárdanos, líbranos, Señor, porque no hay forma en la cual nosotros podamos ser salvos de la ira venidera. No hay manera en la cual yo me pueda presentar delante de ese Dios santo, porque me va a consumir. No hay forma. Y el único que hizo eso, el único que pudo estar en pie delante de Dios, como hoy también se compartía por la mañana desde el Salmo 15, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién iba a presentarse delante de Dios? ¿Quién iba a estar en pie? ¿Quién es el que iba a subir, iba a presentarse en ese tabernáculo? ¿Quién iba a entrar de una vez y para siempre en el lugar santísimo? No como los sacerdotes lo venían haciendo vez tras vez porque estaban sujetos a debilidad por la muerte y porque la sangre de machos cabríos no podían limpiarnos de toda nuestra iniquidad, sino que esto habla de Cristo. Él es el único que podía hacer ese trabajo, esa tarea, con amor y a la perfección. Entonces, cuando pasa eso, cuando llega así el Señor a nuestra vida, es un lenguaje que encontramos, esto de cobijarnos a su cuidado, lo encontramos en el Antiguo Testamento, a lo largo de toda la Escritura. Es un lenguaje que veíamos la semana pasada cerca desde el Salmo 91. También lo encontré, o lo vemos
se los iba a compartir un poquito, acompáñenme un segundo, es el Salmo 36. Fíjense que también usa el mismo lenguaje. Ante aquellos enemigos que nosotros no podemos hacer frente, sin embargo, en la gracia del Señor es posible. Dice así, el versículo 36, el capítulo 36, verso 1, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. De que su iniquidad no será hallada y aborrecida, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal aborrece. Y después dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu misericordia alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Jehová, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Al soberbio mira de lejos, dice la Escritura, y al humilde de cerca. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos reconocer esa grandeza, esas misericordias del Señor? ¿De qué forma podemos hacerlo? Bueno, cuando el Señor resplandece en nuestros corazones. Cuando Él se cruza, como también se ha hablado y hemos compartido acerca de Pablo, cómo ha sido cambiado ese corazón, cómo ha sido mudado ese varón para cobijarse al amparo de Cristo, para despojarse de todo aquello que para Él le era ganancia y llegar al punto de decir, lo tengo todo por basura para asirme de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y eso es lo que sucede con nosotros. El Señor en su misericordia nos lleva a desprendernos de todo aquello que nos daba seguridad de amparo, un falso cuidado, una falsa protección, que solamente es hallada en Cristo. Solamente es en Él. Él es el único que puede extender su capa, Él es el único que puede extender su misericordia, su gracia y guardarnos, cubrirnos. Y en su mano estamos seguros. Solamente Cristo, mis hermanos. Eso sucede, eso es un poco el lenguaje. Ruth está pidiendo que vos cumplas la voluntad y que se haga conforme a la voluntad del Señor, pero no nos olvidemos que eso es un cuadro de nosotros mismos como iglesia de Cristo, rogando al Señor, Señor, ten misericordia de mí, guárdame, porque yo no puedo. Extiende tu capa sobre mí. Entonces, no solamente decimos eso en ese momento cuando conocemos al Señor, cuando lo vemos por primera vez, sino que son palabras y una certeza en nuestro corazón por la obra de Cristo que nos lleva a verlo a Él cada día así a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de todo nuestro caminar. No solamente Él es nuestro Redentor y nuestro amparo desde el principio, sino a lo largo de toda nuestra vida. Entonces encontramos en las Escrituras testimonios de los hermanos, de los santos en el Antiguo Testamento, hablando del Señor, de su cuidado. Por ejemplo, si me viene a la mente las palabras de Jacob, por ejemplo, cuando se encuentra con José, ya estando en Egipto, y él dice, según la versión de la Reina Valera, lo voy a leer, pero él dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. O sea, fíjense que él dice, no solamente es mi Señor, ha sido el Dios de mis padres, ha sido el Dios de Abraham, de Isaac, ellos anduvieron delante de su presencia, él también yo estuve delante de su presencia y él ha sido el que me sostiene desde que lo conozco, desde pequeño, desde que estaba en el vientre de mi madre hasta hoy. Otras versiones, hablando de este pasaje, otras traducciones de la Biblia, otras versiones mejor dicho, dicen, Dios ha sido mi pastor desde aquel día hasta hoy. Y si no me equivoco en cuanto a la traducción de la King James, dice, el Dios que me ha alimentado toda mi vida hasta hoy. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que Cristo es nuestro Redentor desde el primer día y lo va a ser eternamente.
Y así lo vemos cada día de nuestra vida. Así vemos a Cristo como nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro Redentor, nuestro Salvador en todo tiempo, hasta que Él venga a buscarnos. Y disfrutamos de Él todos los días. De hecho, si de algún momento no lo llegamos a disfrutar así, roguemos al Señor que podamos examinar nuestro corazón a la luz de su palabra, porque Él no cambia, nosotros sí. Entonces, fíjense que con lo que les compartía todo apunta a lo mismo. Los hermanos no solamente lo ven así al Señor desde el primer momento, sino que cada día de su vida dicen y dan el testimonio, el Señor mantiene su persona, mantiene su cuidado, mantiene su característica, su carácter es así igual. Desde aquel día que lo conocí por primera vez hasta hoy, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Entonces, nosotros como Ruth, ante vos, pero nosotros ante Cristo, Él es nuestro Redentor desde ese entonces y hasta el día de hoy, por su misericordia, por su inmutabilidad, damos testimonio de que Él no ha cambiado, que Él no cambia y que por sus misericordias, por la obra de Cristo, por sus méritos, seguimos en pie y Él nos guarda y trata con nosotros y por esa obra de redención de Cristo, hoy podemos disfrutar de Él. Y no solamente hoy, sino en los siglos venideros, en el siglo venidero. Perdón. Entonces, recuerden que la semana pasada hablábamos acerca del versículo 13. Yo lo había dejado más o menos, lo había mencionado muy superficialmente, el versículo 13, para más provecho, para poder aprovechar el tiempo. Vamos a ver un poco más acerca de lo que dice allí. Recuerden que el cuadro es que Ruth está haciendo todo lo que su suegra le dijo, cómo ir delante de vos. Y en el versículo 13 dice, él le dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Entonces, eso es lo que le dice Booz a ella, a Ruth, y algo que quería resaltar y hacer hincapié en todo esto, para destacar la santidad y la integridad de nuestros hermanos, el testimonio, pero siempre con miras a Cristo. Entonces, fíjense en que en este momento, en este tiempo, acá en este lugar, en este cuadro que nos encontramos, Ruth no recibe ninguna propuesta indecente. Fíjense en que vos no se propasa, no hay insinuaciones, no hay una mente perversa, no hay bueno, esta es la mía, voy a aprovechar la situación, esto me cayó del cielo. Fíjense que no pasa todo eso. No encontramos eso. Y llevemos esto, traslademos esto a todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Traslademos esto a todos los ámbitos de nuestra vida. En nuestro diario trato con el Señor, delante de cuyos ojos estamos todo el día, todo el tiempo. Entonces, hay un corazón limpio, o hay corazones limpios en ambos, de los cuales tenemos que aprender. Sigue la paz, la fe, la justicia con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor, dice Pablo a Timoteo. Entonces, fíjense en el testimonio de estos hermanos, tanto de vos como de Ruth, que estando en ese momento no hay la intención de ser tropiezo el uno del otro. No encontramos eso. Y eso no solamente lo encontramos allá. Si ustedes recuerdan el testimonio de José, es algo similar, pero dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo, recuerden la historia de José, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en la casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este mal, este grande mal, y pecaría contra Dios? Tenemos el mismo caso. Esta mujer hace sacar a todos los sirvientes, todos los días hacía lo mismo, porque ahí a continuación del mismo pasaje, fíjense que dice, hablando ella cada día, imagínense esta situación, todos los días. Acá con vos y Ruth estamos hablando de una noche. Pero recordemos, traslademos esto a José, todos los días, hermanos. Todos los días. Y dice, el pasaje dice,
y él no escuchándola, que ella le decía para acostarse con él. Hasta que sabemos que en un momento dice que se asió de su ropa y él huyó, escapó. Pero mis hermanos, es el testimonio precioso de hermanos que procuraban la gloria de Dios, honrarle en sus caminos, y vuelvo a lo mismo, no nos centremos o no centremos nuestra mirada solamente desde el punto de vista acá en cuanto a lo sexual, sino en todo lo que nuestro corazón es tentado en cada momento, cuando nadie nos ve. En nuestra cabeza, en nuestro pensamiento. Entonces fíjense cómo el pecado viene piqui, 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 todo el tiempo dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, pero miren la actitud que tuvieron ellos. Y no quiero exaltar a los hombres, sino que pienso que por la fe miraban a aquel que iba a venir y que iba a aplastar la cabeza de Satanás, la simiente que iba a venir, el Salvador que iba a venir y que iba a aplastar en breve la cabeza de Satanás. Si no por otra cosa, ¿qué iban a hacer? ¿Por quién más iban a hacer todo esto? ¿Por quién se iban a preservar sus cuerpos en santidad si no es por Cristo? ¿Por qué? ¿Por ganar, por agradar a Dios en sus propias fuerzas? ¿Por obtener salvación en sus propios esfuerzos? No, mis hermanos. Cada uno de ellos miraba a Cristo. Cada uno de ellos ponía o tenía la esperanza y la fe puesta en ese Salvador, en aquel que iba a vivir de una manera santa y que con su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz iba a obtener la redención de cada uno de los suyos. Entonces ellos ponían la mirada en Cristo y vivían así por Cristo. Entonces cada día, eso es sorprendente, mis hermanos, sea todos los días o sea un momento, fíjense en que en ambas situaciones lo que se busca es honrar al Señor. Hermanos, tanto como José, Booz, y aunque parece que tuviera poco mérito, la Escritura dice el justo Lot, y dice la Escritura, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Por qué? Pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor miraba sus corazones, ellos sabían que estaban bajo el escrutinio de su Señor, bajo los ojos que miraban su corazón, las intenciones, y así también andamos nosotros. Así también estamos nosotros, nada más que el corazón es engañoso y a veces parece, o nos hace creer, o creemos, o nos engañamos a nosotros mismos pensando que Dios no ve, o que pueda engañar al Señor. Pero es una locura. Pero lo que voy es que tenían a quien mirar. Tenían a quien, por la fe tenían un modelo a quien mirar y por él andaban. Fíjense, pienso en el mismo David. Y usted me va a decir, ¿David? Justamente David, sí, David mismo. Con todo su pecado, con todas sus debilidades, David mismo supo decir en un momento, y decía David de él, de aquel varón, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol de una mañana sin nubes, una mañana limpia. Una mañana sin nubes, que no es opacada por ninguna nube. No hay nada que pueda decir, mirá, usted conoce la mañana limpia, un amanecer limpio sin nubes. Bueno, eso es lo que dice de Cristo. Me habló la roca, el Espíritu de Dios me ha hablado y me ha dicho, va a haber un justo que gobierne entre los hombres, va a venir uno que va a vivir de esta forma. Y dice también, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Nosotros somos esa hierba. Y por el vigor, por la gracia, por el favor de Cristo, por su palabra que cae o que viene sobre nosotros, nos revive, nos hace reverdecer, nos fortalece y nos lleva a vivir para Él. Entonces piense cómo nuestros hermanos se conducían de esta forma, mirando a Cristo, teniendo los ojos en la promesa de que iba a venir este justo, este varón, que gobierna en el temor de Dios, y su vida, su andar, iba a ser una marcha en santidad, una marcha en obediencia, en amor, por medio de quien nosotros íbamos a alcanzar la redención, mis hermanos.
Ellos miraban y se conducían así por Cristo. Ellos sabían que la simiente vendría y aplastaría en breve la cabeza de Satanás. Por eso se conducían así. Por Él, mis hermanos, por Cristo mismo, la esperanza puesta en la simiente, vos no se le movió ni un pelo ante esta situación en esta noche. Y vos no estuviste allí, ¿no? Yo no estuve allí. Pero hace falta ir a la Escritura y mirar el testimonio, las palabras, el conducir de nuestros hermanos para ver que ellos estaban viviendo en una santidad por amor al Señor. No se le movió ni un pelo, mis hermanos, ni a él ni a Ruth. No tuvo miedo de decir, bueno, mirá, la verdad que ya los años se me están pasando, esta oportunidad no la puedo dejar pasar, Ruth, vos viniste a mis pies. Perdonen que hablen de esta forma, pero nosotros a veces en esa locura, en las ideas que se cruzan en nuestra mente por nuestro perverso corazón, por nuestro propio pecado, se nos cruzan todos este tipo de cosas ante situaciones así en varios ámbitos de nuestra vida, no solamente en este caso. Pero fíjense que no hubo temor en cuanto a lo que podía pasar. No es que vos decías, bueno, ahora vamos a aprovechar, voy a ver cómo puedo hacer para que el otro no se entere y que no sepa de que él tiene el derecho antes que yo para redimir. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Fíjense cuando encontramos eso. Entonces a veces actuamos apurados porque aparentemente todas las cosas se dieron así y está todo servido en bandeja. No, pero yo seguí así porque, mirá, todo se dio como, no sé, se me presentaron todas las cosas. Tomamos decisiones apresuradas y hacemos cosas alocadas, muchas veces pero sin embargo, fíjense en que Booz y Ruth se condujeron con prudencia. Podría haber dado lugar a muchas cosas, pero no tomaron decisiones apresuradas. No hicieron cosas alocadas. No se fueron por las ramas. Sin embargo, encontramos que este varón cuida su alma, cuida el alma de Ruth, y no solamente eso, sino que también físicamente, también le provee el sustento, y esto, lo que él va a hacer como lo vamos a ver ahí, cuando vamos a leer, las 6 medidas de cebada que le da a Ruth, para que se la envíe a Noemí, no es un código o un arreglo que está haciendo con Noemí para ver, bueno, mira, te estoy mandando esto, considerá, mira que te di esto, tratar de hacer todo lo posible para que Ruth se quede conmigo. No, hermanos, no, tampoco no está eso en medio. No es tampoco el hecho de querer comprar a Ruth. Ruth, mirá, vos me conocés, mirá la billetera que tengo, mirá la plata que tengo, mirá cómo te puedo sostener. No hay todas estas cosas en el medio. Entonces, ¿qué pasa acá, mis hermanos? Bueno, vos sabe de la necesidad que están pasando sus hermanas. ¿Y por qué digo sus hermanas? Porque estoy hablando dentro del ámbito del pueblo de Dios. Porque vos es un hijo en la fe. Ruth y Noemí también son hermanas en la fe. Y este varón está procediendo de esta forma. Hay una necesidad en el pueblo y este hombre se está ocupando de la necesidad tanto de esta anciana como de esta viuda que tiene acá jovencita. Entonces está procediendo de corazón puro en ocuparse de la necesidad de los otros. ¿Sí? Eso es lo que está pasando acá. Entonces después nos encontramos vamos a ver que Noemí recibe a Ruth le está contando todas las cosas de lo que pasó. Y algo que vamos a encontrar es que la esperanza de Noemí comienza, o ya recuerden que fue reavivada tiempo atrás, o comenzó a encenderse nuevamente la esperanza que tenía desde el capítulo 2 en el versículo 19 y 20, y ahora vamos a ver un poco más. Pero comienza a reavivarse aún más todavía, hay un poco más de restauración en el alma de Noemí, y no por falsas expectativas, no por falsas esperanzas, no por falsas promesas, no por palabras alocadas. Porque lo que Ruth le dice, mira, vengo de lo de vos, él te mandó esto para vos, se ocupa de lo que necesitamos, y él dijo, si aquel varón que tiene el derecho de redimirme primero
lo va a hacer el hijo bien. Y si no lo hace él, lo va a hacer vos. Entonces la suegra le dice, empieza a animarse porque ve que el Señor se está ocupando de todas estas cosas y se va a llevar a hacer la voluntad del Señor. Se van a ocupar de ellas como la ley lo dice, se van a ocupar de Ruth como la ley lo dice, van a cumplir el papel de redentor sobre Ruth y el nombre del difunto va a ser levantado, va a ser levantado. Entonces, va a haber un heredero en todo esto. Entonces, fíjense también algo que me llama la atención, que la esperanza de Noemí comienza a reavivarse también por las palabras y la conducta de este varón de Booz mismo. Y ahora vamos a hablar un poco más de eso también. Fíjense en el versículo 13, ya estamos ahí. Hay una promesa de redención, eso es lo que les decía recién, que Booz no se adelanta, no saca provecho, sino que da su palabra, pero sin pasar por alto a la otra persona. Y eso es algo digno de destacar y de resaltar de la conducta, del carácter de los santos que siguen al Señor, de que van en pos de Él. Pero no como vuelvo a lo mismo, no exaltando al hombre, sino exaltando de que si nosotros nos conducimos así hoy en día, hermanos, si nosotros andamos haciendo la voluntad de Dios, bueno, recuerden que Cristo dijo, ejemplo os es dado. Ejemplo les he dado a ustedes para que como yo hice, ustedes también hagan. Y a la vez también si hay aflicciones, si hay manera de cómo enfrentar cada situación, cómo podemos hacer las cosas que nos presenta la vida a diario, cómo se nos da las cosas que el Señor nos permite vivir a diario. Bueno, el Señor nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. No es que hacemos las cosas alocadamente. Entonces fíjense que Él no toma ventaja de esto. Él considera a la otra persona. Hay uno que tiene el derecho antes que yo de redimir. Y si lo va a hacer bien. Si Él lo va a hacer bien. No es que no encontramos un voz que dice, uy, qué pena. Uy, mirá, si lo va a hacer el otro y bueno. Qué lástima. Bueno, va a ser la próxima. Ya va a venir otra viuda. O este fue mi último tren. No está diciendo eso vos. Fíjense que no se pasan estas cosas por el corazón. No está preocupado de decir, bueno, a ver cómo hago para que vos te quedes conmigo y el otro no se entere de toda esta situación. Así lo que está procurando vos en todo esto es que la voluntad del Señor sea prosperada. Fíjense, ya sea por él, por este varón que le dicen no hay el nombre, está fulano. Fíjense que por medio de él o por mí. De una forma u otra, la redención va a haber. Y esa es la promesa que hay. Mira, Ruth, vos despreocupate, es como decir así en palabras criollas, ¿no? Vos despreocupate. Ya sea que lo haga fulano, si él te redime bien, y si no lo hace él, vive Jehová que yo lo voy a hacer. Despreocupate de eso. Esas son las palabras que le da a Ruth. Es como, me hace pensar un poco también como Mardoqueo le habla a Esther, y le dice, mira, respiro y liberación va a venir de cualquier lado. Si vos no querés hablar y no querés interceder por nosotros delante del rey, pero respiro y liberación va a venir de otra parte. O sea, de una forma u otra, el Señor va a llevar adelante su propósito y el hombre no va a frustrar, no se va a interponer, no va a hacer que el decreto del Señor sea quebrado o frustrado. Eso es lo que estamos viendo también en este momento. No estoy diciendo de que va a venir otro de lejos a redimir a Ruth. No, estoy diciendo de que la confianza está puesta en el Señor, de que de una forma u otra se va a hacer su voluntad y el Señor va a ser exaltado. Eso es lo que quiero decir. Entonces este hombre vos le dice, mira, vive Jehová. Vive Jehová que lo voy a hacer si esto es así, si él no lo cumple. Y algo que me llama la atención de esto, mis hermanos, en estas características de vos, o lo que podemos aprender de esto, y nosotros sin saberlo, hasta el día que el Señor nos salva, ahí recién cuando el Señor ilumina nuestro entendimiento, resplandece nuestro corazón, empezamos a mirar de a poquito y cada vez un poco más, acerca de ese plan eterno, ese pacto eterno
que el Señor, que el Dios Trino había pactado, y que nosotros estábamos en la necesidad de redención, y sin embargo Cristo lo asume, lo acepta. Cuando llega el cumplimiento del tiempo, Él viene nacido de mujer y nacido bajo la ley, y lo lleva a cabo. Ahora el Señor a lo largo de los tiempos, a su pueblo le vino anunciando de que un día iba a redimir a su pueblo, que iba a enviar un Salvador. Y así lo viene haciendo, y fíjense en que lo lleva a cabo, lo hace. La voluntad de Jehová fue en su mano prosperada, en la obra de Cristo. Él lo llevó a cabo. Nuestro Señor vino, estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito, dice Juan. Habitó entre nosotros. Lo vimos obediente y Él también anunció de sus propios labios a sus discípulos, a los suyos, mientras estuvo. Y no solamente esas palabras fueron a ellos, sino también que hasta el día de hoy sus palabras siguen recorriendo la tierra, de que Él iba a ir a la cruz, y por medio de la cruz iba a efectuar la purificación de todos nuestros pecados, y que no solamente eso, sino que también iba a pagar nuestros pecados, y también que iba a volver a buscarnos después que una vez haya sido recibido de arriba, que iba a volver por nosotros. Nosotros andamos así, mis hermanos, aguardando su promesa. Él anunció que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y Cristo, mis hermanos, vino a ocuparse en amor y siendo obediente a la voluntad del Padre y lo llevó a cabo. Él lo hizo. Él lo hizo. Nosotros ni siquiera estábamos al tanto cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, cuando el Señor nos salva, nos damos cuenta que Cristo llevó adelante lo que tenía que hacer, nos redimió, nos compró con su sangre, nos llevó a ponernos, como decíamos en un principio, bajo sus alas. Y aún hay una promesa más por delante, la que esperamos, de poder estar con Él eternamente, de ver cara a cara a nuestro Señor, aquel que nos rescató, aquel que nos vino a salvar. Tenemos esperanza, no solamente en esta vida, sino también en la vida eterna, en la vida venidera. Hay esperanza de nuestro Señor. Entonces nuestro Señor se ocupa de eso, nos deja su promesa en un principio de que Él va a volver a buscarnos. De que mientras tanto es necesario que nos quedemos en la carne, si Él así lo quiere, mientras tanto que Él se ocupa de todo lo que tiene que hacer y va a volver a buscarnos. Así también como vos le está diciendo a Ruth acá, mirá, aunque vos lo va a hacer en términos legales, Cristo también ya pasó por los términos legales, se sometió a la ley, vivió bajo la ley, cumplió la ley a la perfección, fue a la cruz, obtuvo la redención de cada uno de los santos, pero sin embargo hay una promesa de que Él va a volver por nosotros, de que Él va a volver a buscarnos. Está la promesa de la redención de nuestros cuerpos mortales para recibir cuerpos glorificados de nuestro Señor. Esperamos a nuestro Señor desde los cielos, donde está nuestra ciudadanía, como dice Pablo en Filipenses, esa ciudadanía celestial. Esperamos a nuestro Señor. Entonces lo que vemos acá, mis hermanos, es que vos, dice, vive Jehová. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hay un juramento, hay una promesa. Vive Jehová que me voy a ocupar. Y fíjense que, aunque el Padre debía dar a su Hijo, y el Hijo gustar de la muerte, se hizo ese pacto, se hizo ese juramento, y fue llevado a cabo. Y eso me hace pensar en el Salmo 15 también, cuando dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cristo sabía lo que tenía que padecer, pero sin embargo Él dijo, yo lo voy a hacer. Fue, padeció en la cruz, la ira del Padre fue sobre Él, y no por eso volvió atrás. No por eso cambió. Él logró la redención de su pueblo. Fíjense, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, mas para esta hora he llegado a esta hora, dice el Señor. Esto me hace pensar también, fíjense si vamos un segundo allí a Hebreos en el capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor
juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea, también se le había dado se le dijo que iba a tener un hijo, y esto es en Isaac, lo vio a su hijo, y también esperó la promesa de que sabía de que iba a venir una simiente de él en la cual iban a ser benditas toda la tierra. Y esto es Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo también dice, Abraham vio mi día y se gozó de verme. O sea, esto por la fe, ¿entienden? Pero después dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, la inmutabilidad de su consejo, el juramento, la promesa, mis hermanos, el Señor no cambia. Y eso fue Abraham conocía al Señor, le creyó y le fue contado por justicia, esperó en la promesa, él sabía que Dios no cambia, y se fortaleció en fe, y eso sostuvo a Abraham, como también se va a decir de Moisés, en el desierto, como mirando al invisible. Sabía que Dios no iba a cambiar, que él lo estaba jurando por sí mismo, porque no había otro mayor que él, y llevó a cabo sus propósitos, llevó a cabo su promesa. Y esa es lo que sostiene a Abraham, eso es lo que lo lleva a conducirse de esta forma de actuar y vivir en la fe, de vivir por la fe puesta en la simiente, puesta en Cristo, puesta en la promesa del Señor, en su palabra, en aquel que no cambia, en aquel que es inmutable. Entonces, por eso, Abraham se mantiene con ese testimonio, por eso lo vemos que cada día va aferrándose más y más, y su mirada se empieza a despegar de lo terrenal para ponerlo en lo eterno. Entonces, como esto ya veníamos estudiando con los hermanos desde Génesis, ya vemos a un Abraham a medida que pasa el tiempo, que ya no tiene una preocupación terrenal. O sea, ya no hay preocupaciones o que se empieza a desesperar porque se le va la vida y no ha obtenido todo tipo de posesiones. Al contrario, vemos a Abraham que tuvo todo tipo de cosas, pero su corazón no estaba ahí, sino que esperaba en la ciudad eterna, esperaba en el Señor, esperaba en Él, en su promesa. Porque sabía que esto es pasajero. Sabía que un día iba a venir Cristo y que iba a llevar adelante y que la voluntad del Señor iba a ser prosperada en manos de Cristo. Y eso es lo que lo sostuvo Abraham. Y eso también, esa promesa, ese juramento del Señor mismo, conocer el carácter del Señor, saber que Él es así, de que Él no cambia y que va a llevar a cabo su propósito, que Él ya nos prometió. Veníamos viendo que a lo largo de toda la historia del mundo, Dios venía hablando de que lo que iba a hacer por medio de su Hijo. Bueno, lo cumplió, llegó el tiempo determinado, lo envió, llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Y ahora lo va a hacer, dijo, yo voy a volver. Y esperamos aún en esa promesa, esperamos en ese juramento. Cristo va a volver y nos va a tomar con Él. Y eso es lo que nos sostiene. Porque tenemos esta esperanza y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, lo estamos viendo con el pastor Leonardo desde Juan. Entonces, fíjense en cómo cada uno de ellos se sostienen. Ruth espera en la redención de vos, nosotros esperamos en la redención de nuestro cuerpo mortal por medio de nuestro Señor Jesucristo. De que este cuerpo de muerte sea deshecho y recibamos ese cuerpo glorificado. La pereza, mis hermanos, es enemiga de la esperanza y la promesa, como también es el ánimo del escritor de los Hebreos a los hermanos y los lleva a que sean imitadores de aquellos que, con la esperanza puesta por delante, alcanzaron la promesa. Ese es el ánimo. Entonces también tenemos que ver nosotros y eso va a estar relacionado con lo que vamos a ver ahora, porque no encontramos en Ruth esa pereza, sino que la encontramos haciendo la voluntad de Dios, ocupándose en lo que el Señor le mandó. El Señor prometió la salvación y lo hizo. Él dijo, yo voy a preparar morada y volveré y os tomaré a mí mismo. Y donde yo estoy,
allí quiero que también estén ustedes. Y esa es la oración que encontramos en Juan 17. Padre, donde yo estoy, quiero que también estén esto que me has dado a mí. Mientras tanto, mis hermanos, aguardando sus promesas, tenemos más por aprender de la Escritura, de la palabra, mientras que el Señor nos permite estar en este cuerpo, como también Pablo lo dice desde Filipenses, mientras estoy en la carne. Si esto es para provecho de la obra, bueno, entonces que sea así de esta forma. Aunque él decía, bueno, si es para provecho de la obra, entonces no sé qué escoger, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero si quedarme en la carne resulta para beneficio de la obra, para que la gloria de Dios siga por medio de lo que me toca hacer, pero no como si nosotros fuésemos indispensables, sino que de una forma u otra Cristo es glorificado, ya sea por vida o por muerte, que el Señor sea exaltado en mi vida. Ese es el pensamiento o el anhelo que tenía Pablo en su corazón. Pero bueno, ahora vamos a ver, dice, fíjense en el versículo 14, algo que vamos a continuar con la historia de Ruth. El versículo 14 dice, después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Bueno, también, otra vez, yo lo resalté hace rato, miren el cuidado mutuo, tanto de vos como de ella. Durmió a los pies, no hubo insinuaciones, no se propasaron, se están guardando en el testimonio de que el nombre del Señor no sea blasfemado, y que todo esto no pueda traer una crítica para el Señor, porque Él es el que primero que recibe la crítica, o su nombre es blasfemado cuando nosotros hacemos lo malo. No, mira, así que ese es tu Dios, ese es el Dios para el cual vos vivís, así es tu Dios, y con el testimonio que damos muchas veces, damos a hablar de que así es el Dios, o esa es la fe que nosotros profesamos. Y ellos están cuidando eso en este momento también. Entonces, ahora, miren, vamos a ver el versículo 15 al 17, vamos a ver así, dice así, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebadas y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que a aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Bueno, algo que, como les decía recién acá, vos está considerando la necesidad que hay en estas dos hermanas, en estas dos señoras. Entonces, no solamente se va a ocupar él de hacer la voluntad de Dios, sino también que se está ocupando, bueno, esto también es hacer la voluntad de Dios, el hecho de ocuparse en lo material, en la necesidad material, sino que también no solamente se va a ocupar, vamos a verlo así, en cuanto a lo espiritual, sino que también se va a ocupar en cuanto a lo material. Y eso es lo que también nuestro Señor Jesucristo hace con nosotros. ¿Por qué digo esto? Bueno, miren, acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Es un pasaje muy conocido, pero es útil para este momento. Mateo capítulo 6, ya llego allá, tengan paciencia mía ahora. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas.
Y ahí dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, baste a cada día su propio mal. Fíjense que Ruth está haciendo, no vemos su corazón alterado yendo de acá para allá. Hay una necesidad y ella se está ocupando. Pero a la vez también cuando su suegra le dice, mira, esta es la voluntad de Dios, también está haciendo la voluntad de Dios, en el hecho de buscar un redentor. Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, nos ocupamos de buscar el reino de Dios y su justicia, cuando nuestra mira está puesta en lo eterno, en el hecho de procurar que el Señor sea exaltado, que su reino sea expandido, que su evangelio sea predicado, el Señor sabe de cada una de nuestras necesidades y Él se ocupa de los suyos. Él se ocupa de los suyos. Entonces, buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y, como lo dice ahí, ya se me perdió la hoja, esperen que vuelvo allá, y todas estas cosas serán añadidas. Fíjense que tiempo atrás, no es que Ruth se quedó así, bueno, voy a esperar, no, Noemí, no voy a salir porque voy a esperar que venga el Redentor a buscarme y a golpear mi puerta. No, no está haciendo eso. Ella vio la necesidad y, ¿qué es lo que hizo? Salió a ocuparse de lo que tenía que hacer. Vio la necesidad en su suegra, se hizo cargo, ahora el Dios de ella es su Dios, entonces está haciendo lo que la palabra nos dice. No es que agarró y dijo, bueno, yo me voy, te abandono, te dejo acá, arreglate como puedas, yo voy al amparo de otro de que a mí se me antoje. No, no está haciendo eso. Fíjense que está haciendo las cosas como el Señor las manda. Está buscando el reino de Dios y su justicia, por el Redentor y también por el hecho no material. Y vos sabe de todo esto y lo provee, se ocupa de todas estas cosas, porque sabe que es una mujer virtuosa, sabe que está su corazón puesto en el Señor, sabe que se está deleitando en Él y que está procurando hacer lo que el Señor le ha mandado. Por eso les decía que no es un trueque, no es un arreglo entre vos y Noemí, no hay nada de eso. Fíjense que están procurando hacer que el Señor sea exaltado en todo esto. Así también, ese mismo testimonio, vos, se conduce así porque Cristo también se movía así de esa forma. Nuestro Señor Jesucristo sabía, no solamente Él proveía el alimento espiritual, y Él mismo dijo, yo soy el verdadero pan del cielo que mi Padre envió, para que todo aquel que en mí cree no tendrá hambre jamás. ¿Sí? No solamente eso, sino que también Él proveía todo lo necesario. Recuerdan las palabras del Señor, cuando dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que está conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces vemos ese mismo testimonio del Señor, aquellos que los estaban escuchando, aquellos que lo seguían, aquellos que caminaban con Él, no solamente se ocupó de darles el sustento espiritual, sino que también Él sabía de la necesidad que pasaban cada uno de ellos. Entonces, tenemos esa garantía, o sabemos de ese cuidado de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro buen Dios y Salvador. Entonces no tenemos que poner el caballo por delante del carro. Eso como decimos acá. No debemos hacer eso. Y sin embargo, muchas veces nos encontramos nosotros haciendo eso. Empezamos buscando, primeramente, las añadiduras y después, si nos acordamos, si queda tiempo, vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces eso es poner el carro adelante del caballo. Así es como decimos acá. Entonces no es eso, mis hermanos. No debe ser así. No debe pasar así en nosotros. Es cierto. Bueno, pero alguien dirá, bueno, pero yo tengo que proveer las necesidades de mi hogar porque si no se me va a tildar que he negado la fe, que he venido a ser peor que un incrédulo. Y hemos escuchado muchas veces ese pasaje, tomándolo como excusa, porque resulta que en mi corazón estoy atesorando miedos de que Dios no puede proveer lo que yo necesito porque lo tengo que hacer de alguna manera, lo tengo que mantener yo. Entonces, a costa de ese pasaje, no tengo ningún problema en poner en juego mi salud espiritual, la salud de mi familia espiritualmente hablando, y
me entrego, bueno, voy a salir a trabajar, no estoy nunca en mi casa, no me ocupo nunca de mi familia, ni de mi esposa, ni de mis hijos, todo el día me la paso allá porque ellos necesitan la provisión material. ¿Y lo espiritual? No, pero ¿y entonces cómo hago? Bueno, pero Dios puede proveerte. No, pero eso implica que tengo que renunciar, pero resulta que termina saliendo a luz los temores, los miedos, los afanes que tiene el corazón. Entonces fíjense en el testimonio de Ruth, cómo ella buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahora el Señor, desde este punto de vista, como una imagen, vos ocupándose de eso, de su necesidad material. Algo también que aprendemos ahí es lo que dice Gálatas en el capítulo 6, y no debemos dejar pasar también eso, algo lo cual aprendemos. Fíjense en cuanto a la prioridad que se le da en la necesidad. ¿Sí? Gálatas capítulo 6 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos mayormente, y mayormente a los de la familia de la fe. El hecho de considerar como prioritario a los hermanos en la fe. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que dejemos de lado a aquellos que no conocen al Señor? No, no estoy diciendo eso, mis hermanos. No estoy diciendo eso. Pero no debe ser nunca mayor la preocupación o que el desvelo de nuestro corazón, permítame decirlo así, sea por nuestra familia terrenal, que eso sea mayor que la familia eterna. En todo. No debe ser así. Si el Señor nos permite y en su gracia lo podemos hacer, ocupémonos de lo que sea necesario, de nuestros hermanos en la fe, en las necesidades. Eso también aprendemos acá en este pasaje. El versículo 18, algo para continuar acá en Ruth. El versículo 18 dice así: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas, cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Yo les decía recién que es asombroso ver, me llamaba la atención, se lo compartí a mi esposa, es asombroso ver cómo la esperanza de Noemí es reavivada, empieza a encenderse como ese fuego que solamente había algo humeando poquito cuando volvió de allá de las tierras de Moab, y cuando en el capítulo 2 Ruth vuelve del campo de cegar y le dice: ¿con quién has estado, hija mía? ¿O en qué campo has cegado? Y ella le cuenta que el campo pertenecía a vos, y ella dice: ese campo le pertenece a vos, ese es uno de los varones o de los parientes cercanos que pueden redimir. Ese es uno de los que pueden hacer. Y eso lo habíamos visto como así empieza el Señor a restaurar nuestra alma, y miren cómo el pecado nos hace ocultar o nos ciega a tal punto de que se distorsiona el carácter de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, Ruth conocía a vos. Él era su pariente por medio de Elimelech. No sé el trato que tenían, pero evidentemente lo conocía, porque ahora ella le dice: mira, quédate tranquila o esperá, hija mía, hasta que el asunto se resuelva hoy, porque este varón no va a descansar hasta que el asunto concluya. Y eso es lo que me llama la atención, porque esta personalidad, ¿cómo la sabe Noemí? ¿Desde dónde sabe? Bueno, evidentemente lo conocía de tiempo atrás. Sabía que este hombre era una persona diligente que se ponía en empeño a llevar a cabo lo que tenía que hacer y no descansaba hasta no decir: bueno, mira, se me mete esto en la cabeza y hasta que no lo hago, y no estoy diciendo ahora: bueno, se te metió en la cabeza a vos salvarte a vos o redimirte a vos, Ruth, y no va a parar hasta eso. Fíjense que eso no le dicen a mí, pero sí conoce el carácter de él. Y eso es lo que me llamaba la atención, y eso es lo que me hace pensar también en nosotros, hermanos, cómo también el pecado nos hace perder de vista de alguna manera el carácter de Cristo, su obra, su diligencia,
su poder para rescatarnos, su poder para perdonarnos, su poder para fortalecernos, su poder para animarnos en su palabra. Fíjense que esto, ¿qué? ¿No lo sabía Noemí antes, cuando vino, o mientras estaba en otro lugar, no sabía este comportamiento de este varón? Y ahora, sin embargo, poco a poco, esto nos habla de esa restauración y cómo el Señor empieza a obrar también en nuestros corazones. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez más vemos con claridad el carácter de Cristo. Cuando dejamos el pecado, cuando lo confesamos, cuando nos arrepentimos, cuando vemos que hemos procedido mal contra nuestro Señor, que es tan bondadoso y misericordioso. Entonces, ahora es encendido aún más, y fíjense en que la esperanza de Noemí no se enciende, vamos a decirlo así, no se reaviva por palabras vacías, inciertas, sino que es algo cierto. Fíjense en que vos no le prometió, no le dijo a Ruth, mira Ruth, yo te voy a redimir hoy. No, fíjense en que él le dice, hay una persona antes que yo, y si él lo hace bien, y si no lo hace él, bueno, vive Jehová que yo lo voy a hacer. Y eso es lo que le dice Ruth a Noemí. Y la esperanza de Noemí se reaviva en esas mismas palabras. Y lo que le va a decir Noemí a Ruth son las mismas palabras. Noemí tampoco no le va a dar falsas expectativas a Ruth. Y ahora vamos a ver un poco más eso. Fíjense que el ánimo no es sobre algo loco o sobre algo vano. No es que se hace idea de decir, bueno, ya tenemos que estar preparando todas las cosas porque prepárate, Ruth, porque vas a ser la esposa de vos. No, no estoy diciendo eso. Sino que ella descansa en que este hombre se va a ocupar de que la voluntad de Dios sea prosperada. De que se haga conforme a lo que el Señor dejó escrito en su palabra. Es precioso, hermanos, ver eso. Es hermoso, es lindo ver así ese testimonio. Fíjense que no hay nada impuro en todo esto. No hay nada raro, no hay nada oculto, no hay un arreglo, como les decía hace rato, de que vos le mandó a escondidas estas 6 medidas y es un mensaje, un guiño para Noemí, para llegar a cabo un arreglo, un acuerdo. No está nada de eso. Es hermoso, mis hermanos. Entonces lo que va a procurar es en ser diligente en que se haga la voluntad de Dios. Y algo que me llama la atención es que Noemí no altera las palabras de vos, si bien Ruth ya se las dijo, y no es que Noemí se hace una idea equívoca con lo que recibe, sino que mantiene eso. Entonces, no es que le dice, como les decía recién, mirá Ruth, ya estate preparando el vestido, el ramo, la tarjeta de invitación, los invitamos a nuestra boda, vos y Ruth. No está haciendo ideas falsas. Su esperanza se reaviva en que la voluntad de Dios va a ser llevada adelante a cabo. Y eso es lo que va a hacer, sea por medio de fulano, sea por medio de vos. Pero el Señor va a ser exaltado. Noemí conocía a un vos determinado y diligente. Así también la iglesia, mis hermanos, debe conocer y deleitarse en el carácter de su Señor, de su Salvador, de su Redentor. Y ese es el carácter que encontramos de Cristo en el Evangelio. Fíjense que cuando él, antes de hablar de Judas, dice, la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Sí, yo voy a todo eso. Yo les compartí unos versículos atrás que su alma estaba turbada, y ¿qué voy a decir en este momento? Padre, líbrame de esta hora. Fíjense que Cristo no vuelve atrás por eso. Después también dice, cuando se cumplía el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo voy a traer la redención para mi pueblo, para mis hermanos, para los que el Padre me dio, y cuando nuestro Señor Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén, no hubo nada que se interpusiese en su camino y que hiciera que cambiara de pensar y que se vaya a la izquierda o a la derecha. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo voy a hacerlo, y lo hizo. Fue a la cruz menospreciando lo propio. Lo hizo. Y sin hacer trampas. Sin hacer trampas. Entonces fuimos llamados para anunciar sus virtudes. Si nosotros fuimos llamados para anunciar sus virtudes, mis hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer
si no conocemos a nuestro Señor? ¿Cómo andaremos en su voluntad si nosotros no morimos a nosotros mismos, si no nos presentamos como ese sacrificio agradable delante de Dios, si no nos presentamos como esa ofrenda, como ese culto voluntario, como lo dice Pablo desde Romanos en el capítulo 12, considerando lo que Dios hizo por medio de Jesucristo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir para Él? ¿Cómo es que su voluntad va a ser prosperada? ¿Cómo es que vamos a andar en pos de aquel Señor si no lo conocemos? Dice, hay un testimonio que da la escritura del pueblo de Dios, y permítame llegar ahí, es Isaías en el capítulo 1. Dice así, estoy en Eclesiastés, perdón, Isaías 1. Acá está. 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjense en ese testimonio. Un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así podemos andar muchos, así podemos andar varios de nosotros, teniendo al Señor en nuestros labios, pero no conociendo a nuestro Señor, no conociendo su carácter, pervirtiendo sus palabras, diciendo algo que el Señor no dijo, como por ejemplo lo que estaba diciendo recién, que Ruth no aviva su esperanza sobre palabras inciertas o no tuerce las palabras de vos, sino que ella se aferra en que esto va a ser llevado a cabo conforme a la voluntad del Señor, no como vos dijo, no como la idea que se le podía ocurrir a otro, eso quiero decir. Entonces, Daniel 11, versículo 32, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces eso encontramos también, fíjense en las dos contrapartidas, el riesgo que podemos caer por nuestra negligencia, por la pereza, por quedarnos de brazos cruzados, porque en el amor de Cristo no me constriñe, porque tengo en poco la sangre del pacto, porque me es poco lo que Cristo hizo, lo tengo en poco, no me mueve un pelo, no le creo a sus promesas. Entonces eso hace de que yo pervierta sus palabras, me quede de brazos cruzados y empiece a andar de una forma desordenada. Pero sin embargo vemos acá lo contrario. Una Noemí que es revivada su esperanza en palabras verdaderas, ciertas, que no tienen nada de malo. Recuerden que no está nuestra esperanza sobre palabras inciertas, palabras infladas, palabras desordenadas. No, las palabras de Cristo son certeras, son verdaderas, no son alteradas. Y tampoco nosotros tenemos que alterar esas palabras para sacar provecho. Y eso es lo que muchos hacen hoy en día. Fíjense que eso es lo que hacen muchos hoy en día. Para buscar provecho alteran las palabras. Y van a forjar sobre las otras personas palabras que Cristo no dijo, ideas que Cristo, o promesas que Cristo no dijo, para ganar provecho, y tienen la piedad como fuente de ganancia. Tienen la piedad como fuente de ganancia. Entonces, eso es algo lo cual tenemos que destacar. Noemí conocía el carácter de vos, y vemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, vemos la iglesia, cómo se conduce en pos de Cristo. Y algo que me hace pensar es algo que se había compartido justo en este tiempo de la cuarentena, cómo esto tiene que ser el ánimo mutuo entre nosotros, tanto entre nosotros mismos, en las palabras de nuestro Señor, porque estamos hablando que esperamos el regreso de nuestro Señor, la redención de nuestros cuerpos mortales. Y el pastor Leonardo había pasado por acá, en Timoteo, en Tesalonicenses, y dice, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y cuando Pablo termina de decir estas palabras, dice, por tanto, alentaos los unos al otro con estas palabras. Estas palabras serán de ánimo para la iglesia, para los santos. Y hay más para hablar de Cristo, en lo cual nos puede ser de provecho. Pero no debemos alterarla, no debemos adulterar la palabra de Dios. Y esto es lo que pasaba, fíjense que esto es lo que estaba viviendo. Hoy también se hablaba con respecto a los falsos maestros, y se viene hablando de eso desde las epístolas de Juan, pero Pedro también cita esto acerca de Pablo. Y Pedro guarda a los hermanos y le dicen, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosas? Cielo nuevo y tierra nueva, la redención de nuestro Señor, que Él vuelva a buscarnos, en donde mora la justicia. Entonces, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, fíjense en cómo algunos adulteran las palabras de Cristo, dice así, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Nuestro Señor Jesucristo dejó su palabra, su promesa de que iba a volver. Eso es lo que Pablo lo dice desde Tesalonicenses. Y Pedro dice acá, miren, Pablo habló en varias de sus cartas acerca de esas cosas. Lo que nosotros estamos esperando. Y fíjense que hay algunos que tuercen, los inconstantes e inconversos tuercen la escritura para su propia perdición. Y eso es lo que vemos en el cuadro de Noemí con Ruth. La hace poner su esperanza, la anima, no pervirtiendo, no poniendo su expectativa sobre falsas promesas, no adultera las palabras de voz, y tampoco Ruth se hace una idea engañosa en cuanto a eso, sino que se procura seguir todo como este varón había dicho. Así también la iglesia, mis hermanos, por la gracia de Dios, va a perseverar aguardando a su Señor hasta que Él venga, y tenemos que velar para animarnos unos a otros con las palabras de nuestro Señor, y no poniendo palabras infladas, adulterando la Escritura, porque eso sería buscar provecho propio, mi gloria misma, y no la gloria de Cristo. Entonces fíjense que dice Pedro, termina así, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El Señor dijo que iba a volver, mis hermanos, Él se va a ocupar. Lo que va a mencionar Noemí ahí, habla del aspecto legal en el cual vos se va a ocupar de llevar adelante esta redención sobre Ruth. Nosotros lo vemos desde acá, desde que esperamos que, porque ya nuestro Señor, sabemos eso, lo miramos desde acá, nuestro Señor legalmente se sometió a la ley, hizo todo lo que correspondía, obtuvo nuestra salvación y ahora estamos esperando que Él vuelva. Nosotros estamos esperando esa promesa, de que Él vuelva a buscarnos. Si Dios lo permite, la otra vez que nos volvamos a encontrar, vamos a ver lo que vos va a hacer desde lo legal, y ahí vamos a ver también a nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la ley a la perfección. Pero esperamos a nuestro Señor, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Hebreos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vivimos nosotros en este tiempo? ¿Cómo andamos? ¿Sobre qué está fundada nuestra esperanza? ¿Qué estamos añadiendo, estamos quitando a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos lleva a vivir para Él cada día? ¿Qué es lo que nos mueve a vivir, a andar, apartándonos del mal? ¿Estamos buscando la gloria de Dios? ¿Estamos buscando nuestra propia gloria? ¿Estamos buscando sacar provecho para nosotros mismos? ¿Qué es lo que pasa por nuestro corazón? Fíjense, porque ninguna de estas cosas escapan al conocimiento del Señor. ¿Estamos afanados, turbados? Están todas esas cosas en el corazón, seguro, mis hermanos. Pero que eso no nos domine.
Y si no es así, gloria a Dios. Sigamos caminando, buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque el Señor dijo que iba a venir, y va a venir. He aquí yo vengo en breve, dice el Señor en Apocalipsis. Entonces, descansemos en su promesa, andemos en pos de lo eterno, ocupémonos de lo que nos corresponde terrenalmente hablando, pero no haciendo tesoros en este mundo, sino en los cielos. Amén. El Señor guarde nuestros corazones y podamos disfrutar de él cada día. Oremos al Señor. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tus misericordias y tus bondades. Gracias por tu cuidado y tu compasión, Señor, y el trato que tienes para con tu pueblo. Señor, guárdanos de no andar desviando nuestro corazón, alejándolo de ti, buscando lo terrenal, Señor, satisfacer nuestro propio vientre, sino, Señor, aguardando tu regreso, con la mirada puesta en lo eterno, Señor, haciendo morir los deseos carnales que batallan contra el alma. Ayúdanos, oh Padre, te lo pedimos. Guarda, Señor, a aquellos que están en nuestro entorno y también vemos que están sumergidos en el afán y están en busca de los tesoros terrenales y aún no tienen como mayor tesoro a Cristo, Señor. Pero tú puedes revertir esa situación. Tú tienes misericordia, Señor, como también has tenido de nosotros. Eres rico en misericordia. Y a ti clamamos, te pedimos, Señor, que tengas piedad y que, si así es, y esto trae gloria a tu nombre, resplandezcas sobre esos corazones para que vengan al conocimiento de la verdad y se amparen bajo las alas de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.